Evangelio de hoy jueves 17 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto. Y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12. Camina hacia los sumos sacerdotes con una decisión ya tomada. Una resolución que ha germinado lentamente en el terreno fértil de la ambición, la desilusión o el misterio de la libertad humana. Este gesto de entrega, lejos de ser una mera traición, se convierte en el umbral de la pasión de Cristo. Nos confronta con el misterio del mal, que se anida incluso en los lugares más santos. En el corazón de quien ha convivido con el Maestro, ha escuchado su voz, ha compartido el pan, ha sido testigo de milagros. La escena se reviste de un dramatismo silencioso, un eco oscuro que recorre los pasillos del alma humana, cuando se deja seducir por lo que brilla sin iluminar. El Evangelio no nos ofrece una explicación psicológica ni detalla los motivos íntimos de Judas, lo que nos obliga a mirar más profundamente dentro de nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces traicionamos a Cristo en nuestras decisiones? ¿En nuestros silencios, en nuestras omisiones? El acto de Judas no es tan lejano como quisiéramos creer. Su figura es un espejo que nos incomoda. Una advertencia silenciosa de lo que sucede cuando se deja enfriar el amor por el Maestro. Cuando se prioriza el propio interés. Cuando se busca sacar provecho personal incluso de lo sagrado. La promesa de las 30 monedas de plata nos habla del precio de una vida. Pero más aún, del valor que le damos a nuestra fidelidad. ¿Por cuánto somos capaces de negociar nuestra conciencia? ¿Nuestra fe, nuestra lealtad a Cristo? La pregunta no es retórica ni moralista.
Es profundamente existencial. Judas, con su pacto con los enemigos de Jesús, inaugura el tiempo de la traición. Pero también el tiempo en el que el amor de Dios se desplegará con más fuerza. Incluso a través del pecado humano. En medio de este misterio de traición y dolor, Jesús prepara la Pascua con sus discípulos. Lo hace con serenidad, con ternura, con decisión. La mesa se convierte en el escenario íntimo de una entrega que supera toda traición. Jesús sabe lo que está por ocurrir. Conoce el corazón de cada uno. Y sin embargo no se retrae. No condena de inmediata, no acusa con violencia. Su amor se manifiesta en la manera como prepara la cena. Cómo se adelanta a lo que viene. Cómo transforma el acto ritual en un acto de entrega total. El gesto de compartir la mesa se vuelve aún más conmovedor al saberse traicionado. Jesús no se desdice de su amistad. No retira su comunión con los discípulos. Incluso sabiendo que entre ellos hay uno que lo entregará. Esta generosidad desarma toda la lógica humana. En lugar de rechazar, acoge. En lugar de juzgar, ama. Y es ese amor el que salvará al mundo. El que redimirá el pecado de la humanidad. La cena pascual no es solo un recuerdo de la salida de Egipto, sino el preludio de una nueva liberación, más profunda, más definitiva. El anuncio de la traición no se da en tono de escándalo sino en una afirmación serena. Uno de ustedes me va a entregar. Es la verdad dicha con compasión, con dolor. Con la esperanza de que tal vez quien ha decidido traicionar pueda recapacitar. Pueda detenerse, pueda volver atrás. Jesús no humilla, no ridiculiza. La mesa del amor se convierte también en el lugar de la verdad. Y esa verdad se proclama con delicadeza. No como una condena sino como una invitación a la conversión. Los discípulos reaccionan con perplejidad. Cada una de las preguntas. ¿Acaso soy yo, Señor? Es una pregunta que surge no solo del temor de ser el traidor, sino del reconocimiento de la propia fragilidad. Ninguno se siente seguro de su fidelidad. Y eso revela la hondura del corazón humano. El verdadero discípulo no presume de su virtud, sino que reconoce que es capaz de caer. Esta conciencia humilde es el primer paso para vivir en la verdad. Para depender del amor de Dios más que de las propias fuerzas. Judas también pregunta, pero su pregunta está cargada de ironía. De ocultamiento, de una máscara que ya ha decidido actuar. Jesús le responde con una frase enigmática. Tú lo has dicho. En ese intercambio breve se sella un destino. No por predestinación, sino por la libre decisión de un corazón que ha cerrado la puerta al amor. Y sin embargo, Jesús no deja de amar a Judas. Su palabra no es de condena, sino de desvelo. Como si aún en ese momento extremo quisiera ofrecer una última posibilidad de salvación. La expresión más le valdría no haber nacido no es una maldición, sino una constatación de la gravedad de lo que está por hacer. No se trata de un juicio sin compasión, sino de un grito silencioso de dolor. Jesús llora por su amigo, por su discípulo, por aquel que caminó con él y ahora se pierde en la noche de la traición. Este dolor revela la profundidad del amor divino. Un amor que sufre por quienes se alejan. Un amor que no se resigna. Un amor que no se agota incluso ante el rechazo. El drama que se despliega en esta cena pascual es el anticipo del drama de la cruz. Jesús no se escandaliza de la traición.
La abraza como parte del camino de la redención. No es que justifique el pecado, sino que lo asuma en su misterio, para transformarlo desde dentro. La mesa de la traición se convierte así en la mesa de la entrega, en el altar del amor mayor, donde el Maestro lava los pies de quienes le abandonarán, reparte el pan a quienes le negarán, y ofrece su corazón a quienes no sabrán custodiarlo. En ese escenario cargado de silencios que gritan, de miradas que no se atreven a sostenerse, se va gestando el misterio de una fidelidad inquebrantable, que no depende de la respuesta humana sino del amor divino, que se ofrece sin condiciones. Jesús permanece, no se retira, no evade el dolor. No huye del que ha elegido traicionarlo, sino que se sienta a su lado, comparte el pan con él. Lo mira con la misma ternura con la que ha mirado a todos, como si quisiera enseñarnos que el amor verdadero no cambia según el comportamiento del otro, sino que permanece firme incluso cuando no es correspondido. Esta escena es profundamente eucarística. Aunque el relato de Mateo aún no entra en la institución de la Eucaristía, el contexto y la actitud de Jesús nos revelan ya lo que será el don de su cuerpo y su sangre. Porque la Eucaristía es precisamente eso. La entrega del amor en medio de la traición. La ofrenda del pan partido cuando el corazón está siendo herido. La promesa de presencia fiel en medio de la noche del abandono. Cada vez que celebramos la Eucaristía, actualizamos este misterio de amor, que supera nuestras incoherencias y nuestras traiciones. La traición de Judas no es el final de la historia, sino el inicio del despliegue de la pasión. Jesús no se detiene ante el fracaso de uno de los suyos. No permite que la traición marque la última palabra. Él sigue adelante, no porque ignore el dolor, sino porque lo abraza. Su fuerza no viene de la aprobación de los suyos, sino de su unión con el Padre. En esto nos enseña que la fidelidad auténtica no se basa en la respuesta de los demás, sino en la certeza del amor que nos habita y nos envía. La libertad humana queda en evidencia en esta escena. Dios no obliga, no manipula, no controla. Judas es libre de elegir, y esa libertad le permite hacer el mal. Pero también cada discípulo es libre para permanecer o para huir, para amar o para traicionar. En ese espacio donde se decide cada alma, Cristo permanece firme, respetando la dignidad humana hasta el extremo, aun sabiendo que esa libertad puede volverse contra él. Esta actitud divina nos muestra el respeto de Dios por nuestra historia, incluso cuando se tiñe de sombra. Las 30 monedas de plata se convierten en símbolo de todo aquello, por lo que estamos dispuestos a ceder nuestra fe, nuestros principios, nuestro amor. Son metáfora de tantas pequeñas o grandes negociaciones que hacemos con nuestra conciencia, con la verdad, con la justicia. En el fondo, esta escena nos invita a preguntarnos: ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? ¿Es el centro inamovible? ¿O es una figura más que puede ser sustituida cuando conviene? ¿Lo tratamos como al Maestro, o como a un obstáculo? La mesa donde se sientan los 12 es reflejo de la Iglesia. Comunidad de discípulos con luces y sombras, con fidelidades y caídas, con amor sincero y también con corazones divididos. No es una comunidad perfecta, pero es la comunidad amada por Jesús. No es un grupo de elegidos impecables, sino un grupo de amigos que caminan entre dudas, miedos y esperanzas.
Esta visión de iglesia nos invita a vivir con realismo, sin escándalos ingenuos, pero también con confianza, sabiendo que donde está Cristo, incluso las traiciones pueden ser redimidas. El silencio de Jesús ante la traición no es indiferencia, sino amor que espera. No se apresura a desenmascarar. No humilla en público, no pone en evidencia. Jesús nos enseña el arte de esperar la conversión del otro sin imponerla. Nos muestra la paciencia divina que da tiempo, que ofrece oportunidades, que incluso en el borde del abismo sigue tendiendo la mano. Este es el amor que no se cansa, que no se rinde, que cree hasta el final. El momento en que Jesús pronuncia la frase: uno de ustedes me va a entregar, crea un ambiente de examen interior. Cada uno se pregunta: ¿acaso soy yo? No hay acusaciones cruzadas, no hay denuncias. Solo hay una autorreflexión que nos recuerda la necesidad de revisar nuestro camino, nuestras decisiones, nuestros afectos. Esta actitud de los discípulos es un modelo de humildad espiritual. Antes de señalar, se interrogan a sí mismos. Y en eso ya hay un principio de conversión. La traición no es solo un acto externo, sino una disposición interna que se va gestando lentamente. Judas no se convirtió en traidor de un día para otro. La traición es el fruto de muchas pequeñas decisiones donde se fue enfriando el amor, debilitando la confianza, endureciendo el corazón. Esta escena nos enseña que debemos cuidar nuestro interior. No solo evitar grandes pecados, sino también prestar atención a esos pensamientos, actitudes y gestos que, si no se vigilan, pueden conducirnos lejos del amor verdadero. Jesús, en su sabiduría y ternura, no deja de amar a quien lo traiciona. Esto es lo que verdaderamente escandaliza y transforma. El amor de Cristo no depende de la respuesta del otro, sino de su propia naturaleza. Él ama porque es amor. Su capacidad de amar al enemigo, de ofrecer la paz incluso a quien lo hiere, nos muestra el camino del discipulado. Un amor que no excluye, que no abandona, que no se deja contaminar por el odio. Solo este amor tiene la fuerza de salvarnos. Cuando Judas se acerca a los sumos sacerdotes con la intención de entregar a Jesús, nos encontramos ante una escena profundamente desconcertante, que pone de aliviar la complejidad del corazón humano. En medio de un ambiente de enseñanza, de cercanía y de revelación constante por parte de Jesús, uno de sus más cercanos toma la decisión de traicionarlo. Esta realidad nos invita a meditar sobre cómo la proximidad exterior a lo sagrado no garantiza una transformación interior, y cómo el misterio de la libertad humana permite que incluso quienes han caminado con el Verbo hecho carne puedan soportar el corazón y actuar desde la ambición o el desengaño. En Judas no hay solo traición, hay una ruptura con la verdad. Una elección deliberada que, en su libertad, lo lleva a pactar con las tinieblas en medio de la luz. La figura de Judas representa no solo a un individuo histórico sino también una actitud que puede anidar en cualquier corazón humano. La actitud de quien ve a Jesús pero no lo reconoce como Señor. De quien lo escucha pero no lo ama. De quien lo sigue por interés pero no se deja transformar. Esta traición no ocurre de la noche a la mañana. Se va gestando lentamente en el corazón de quien deja de confiar. De quien deja de amar con sencillez. Y de quien permite que su voluntad se alinee más con el mundo que con el reino. Así,
el beso de Judas que vendrá después. Es solo el acto final de una historia interior de distanciamiento progresivo. Una historia que puede repetirse cada vez que nuestros gestos niegan lo que nuestros labios dicen profesar. Es profundamente revelador que Jesús, a pesar de saber lo que Judas tramaba, no lo excluye. No lo delata, no lo confronta públicamente. Lo deja permanecer en la intimidad de la cena. Lo deja ocupar un lugar entre los amigos más cercanos. Como una muestra de la infinita paciencia y misericordia del Maestro. Jesús espera hasta el último momento, respetando la libertad de Judas, confiando incluso en la posibilidad de su conversión, dando espacio al arrepentimiento hasta que el mismo Judas decida levantarse y consumir su decisión. Esta actitud del Señor interpela nuestro modo de tratar al pecador, nuestra capacidad de amar sin condiciones incluso cuando sabemos que hemos sido o seremos heridos. La institución de la cena tiene lugar en un ambiente de traición inminente. Y sin embargo, Jesús decide entregar su cuerpo y su sangre en ese contexto. No espera un ambiente perfecto. No busca un grupo puro, sino que se entrega en medio de la fragilidad humana. Esta es una enseñanza poderosa. La gracia no se da porque lo merecemos, sino porque Dios desea salvarnos. En la última cena se manifiesta una comunión ofrecida incluso a quienes podrían no valorarla. Una presencia dada sin medida. Un amor que se adelanta al pecado para redimirlo. Jesús ofrece su vida a hombres que aún no comprenden del todo. Y entre ellos se encuentra el traidor. Lo que hace aún más sublime el gesto de la entrega. Cuando Jesús anuncia que uno de los dos se lo entregará, el ambiente se llena de tristeza y desconcierto. Cada uno se pregunta: ¿acaso soy yo, Señor? Esta pregunta brota del corazón de los discípulos no solo como sospecha sobre los demás, sino como una posibilidad real en ellos mismos. Nos enseña que ningún corazón está exento de la tentación. Que incluso los más cercanos a Jesús necesitan velar y orar para no caer. Esta escena nos recuerda que la humildad consiste en reconocernos capaces de fallar. Y que la auténtica fidelidad nace de una continua vigilancia sobre nuestras intenciones y deseos. Sabiendo que podemos traicionar al Señor no solo con acciones externas, sino con indiferencia, tibieza o cobardía. Judas, en cambio, pregunta con una dureza que revela su desconexión con la verdad. ¿Acaso soy yo, Maestro? No lo llama Señor, sino Maestro. Este pequeño detalle es profundamente significativo, pues muestra que para él Jesús ya no es el centro de su vida, sino solo un referente más. Ha dejado de reconocer su divinidad. Ha comenzado a relativizar su autoridad. Y en ese distanciamiento interior se ha abierto a otras lealtades. Cuando el corazón ya no llama Señor a Cristo, es fácil caer en la traición, pues el alma ha dejado de someterse a su amor. Y se vuelve esclava de sus propias ambiciones. Jesús responde a Judas con una frase enigmática pero clara para quien quiera oír. Tú lo has dicho. No hay gritos ni acusaciones. Solo una afirmación que deja expuesta la verdad. La sabiduría del Señor se manifiesta en su serenidad. En su modo de mostrar la realidad sin forzar la conciencia de nadie. Jesús no impide la traición, pero sí la deja en evidencia. De modo que Judas no pueda decir que actuó sin advertencia. Que su decisión fue ignorada.
El respeto de Dios por la libertad del hombre se une a su justicia y a su verdad. En un equilibrio divino que sobrecoge y enseña. La última cena se convierte, así, en un drama de contrastes. La entrega del amor absoluto y la traición del egoísmo más frío. En ese espacio sagrado se da una batalla espiritual silenciosa pero intensa. En la que cada palabra, cada gesto, está cargado de significado eterno. Mientras Jesús parte el pan como signo de su cuerpo ofrecido. Hay un corazón que se aguanta cada vez más, preparando su salida hacia la noche. Y mientras el Maestro mira con ternura a sus discípulos, uno de ellos planea su destrucción. Este contraste nos interpela. ¿Qué espacio ocupa nuestro corazón en esa cena? ¿Estamos recibiendo al Señor con gratitud? ¿O estamos alimentando algún tipo de traición silenciosa? El amor de Jesús en la última cena no se detiene ante la traición inminente. Él ama hasta el extremo, como dirá más adelante Juan. Y su amor no se condiciona por la respuesta que recibe. Esta actitud redentora es la que sostiene al mundo. La que nos permite tener esperanza incluso cuando hemos fallado. La que nos invita a levantarnos cada vez que caemos. En ese amor que se entrega en medio de la traición está contenida toda la lógica del Evangelio. La salvación no se da porque seamos fieles, sino porque Dios es fiel. Y su fidelidad permanece incluso ante nuestra infidelidad. La mesa de la última cena, más que un simple lugar físico, se convierte en un espacio teológico donde confluyen el misterio de la libertad humana y el misterio de la gracia divina. Allí, en ese instante suspendido entre lo cotidiano y lo eterno, se cruzan las intenciones del corazón humano con el plan amoroso del Padre. Y en medio de ese cruce, aparece la figura de Judas como recordatorio de que no todos los que se sientan a la mesa acogen verdaderamente el pan que se parte. La cena es un don, pero también una prueba. Una revelación de lo que hay en el interior de cada uno. Pues nadie puede permanecer neutral ante el cuerpo entregado por amor. El hecho de que Jesús permita a Judas estar presente en la cena y compartir el pan con él muestra que el amor divino no se retira ni siquiera ante la traición. Dios no rompe la comunión. Somos nosotros los que la quebramos al endurecer el corazón. Judas fue amado hasta el final. Fue advertido, fue buscado por el amor. Pero eligió cerrar su alma a esa misericordia. Esta realidad conmueve profundamente. Porque nos revela hasta qué punto Dios respeta nuestra libertad. Y hasta qué extremo está dispuesto a amar sin recibir nada a cambio. En este amor incomprensible reside la fuerza que sostiene la esperanza del mundo. Es también revelador que Jesús no busque vengarse. Ni siquiera humillar a Judas ante los demás. Su palabra es mesurada, su actitud serena. Su mirada probablemente llena de compasión. Jesús sabe lo que viene. Pero no responde al mal con más mal, sino con una disposición interior que nace del conocimiento de su misión. Él no busca evitar la cruz, sino atravesarla con dignidad. Y esa disposición comienza ya en la mesa donde se anticipa la entrega. Es una lección profunda sobre cómo vivir el sufrimiento desde la conciencia de que Dios guía la historia. Incluso cuando ésta parece estar siendo escrita por la injusticia humana. Los discípulos que preguntan: ¿acaso soy yo, Señor? Nos muestran un grado de conciencia espiritual que contrasta con la dureza de Judas. Aunque no comprenden del todo lo que está sucediendo,
Saben que son frágiles, que podrían fallar. Y esa conciencia los mantiene en actitud de humildad. El verdadero peligro espiritual no es tanto la posibilidad de pecar, sino la soberbia que impide reconocer esa posibilidad. La humildad abre la puerta a la gracia, mientras que la autosuficiencia cierra el corazón. Y en esa noche de sombras, los discípulos caminan entre dudas. Pero su pregunta revela una apertura a la corrección y al perdón. La traición de Judas no fue simplemente una acción impulsiva, sino el fruto de una interioridad que fue dejando de confiar. Tal vez fue la desilusión por un Mesías que no cumplía sus expectativas, o el resentimiento por no recibir lo que él consideraba merecido. Sea como fuere, el corazón de Judas se fue endureciendo poco a poco, hasta cerrarse por completo a la luz. Y esto es una advertencia para todos. El mal no aparece de golpe, sino que se va abriendo paso en pequeños actos de tibieza, de orgullo, de juicio, de indiferencia. Cada vez que negamos la verdad en lo pequeño, preparamos el camino para rechazarla en lo grande. La libertad de Judas es inquietante, porque muestra que uno puede estar cerca de la verdad, ser testigo de los milagros, escuchar la palabra de Dios con sus propios oídos y aún así rechazarla. Es el misterio del corazón humano, que puede resistirse al amor por miedo, por soberbia o por el deseo de control. Judas representa ese abismo en el que puede caer quien no se deja amar, quien teme perder el dominio de su propia vida. Jesús no lo obliga, no lo amenaza, no lo manipula. Le ofrece la verdad y la deja frente a él como una puerta abierta. Pero solo quien se reconoce necesitado entra por esa puerta, aún sabiendo que será entregado. Jesús sigue hablando, enseñando, amando. No se encierra en la amargura ni en la queja. Su libertad está intacta. No porque ignore el sufrimiento que viene, sino porque está anclado en el amor del Padre. Esta confianza total en la voluntad divina es lo que le da la fuerza para afrontar la cruz sin rencor. Jesús nos enseña que la verdadera libertad no consiste en evitar el dolor, sino en vivirlo con sentido, en ofrecerlo por amor, en transformarlo en camino de salvación. La traición no lo detiene, porque su corazón no se guía por la reacción, sino por la entrega. Es doloroso pensar que alguien como Judas, que compartió tantos momentos con Jesús, haya terminado así. Pero esa tristeza se convierte también en una invitación a examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos verdaderamente siguiendo al Señor? ¿O simplemente caminando junto a Él por costumbre? ¿Nos dejamos interpelar por su palabra? ¿O la escuchamos como un eco lejano? ¿Buscamos su rostro, o solo su ayuda? Judas no es un personaje del pasado. Es un espejo en el que podemos ver nuestras zonas oscuras. No para hundirnos en la culpa, sino para dejarnos alcanzar por la luz del amor redentor. La última cena no es solo un recuerdo, sino una actualización constante en cada Eucaristía. Cada vez que participamos del cuerpo de Cristo, se renueva esa cena en la que Jesús se entrega con la misma intensidad, con la misma delicadeza, con la misma libertad. Y en cada misa, también estamos nosotros sentados a la mesa, invitados a responder con fe, con gratitud, con conversión. No somos meros espectadores de un drama ajeno, sino protagonistas llamados a renovar nuestro sí al amor que se entrega. Y cada vez que decimos amén al cuerpo de Cristo,
reafirmamos nuestro deseo de no ser traidores, sino discípulos fieles. Finalmente, la figura de Judas no puede entenderse sin mirar la cruz. Porque allí, en ese madero, el Señor lleva incluso la traición como una herida más que asume por amor. Jesús no muere solo por los justos, sino también por los que lo negaron. Lo abandonaron, lo vendieron. Su sangre se derrama por todos. Incluso por aquel que lo entregó. Y esa es la esperanza última. Que el amor de Dios es tan grande, que puede abrazar incluso lo que ha sido usado en su contra. Por eso, cuando contemplamos la traición, no nos detenemos en el juicio, sino que levantamos los ojos al crucificado, donde toda traición es redimida por la misericordia sin límites del Cordero. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.